En este primer video de esta semana vamos a hablar un poquito de eh, pruebas conjuntas, que son pruebas con distribución F que nos van a permitir testear la significatividad, ¿sí?, de ciertas restricciones, digamos, más que la significatividad, la validez de ciertas restricciones sobre el modelo de regresión. ¿Mm? Para disparar la discusión sobre estas pruebas, em, volvamos a hablar un poquito de la prueba de significatividad conjunta, que ya la hemos visto. Bajo esta prueba, lo que se testeaba era la significatividad de todas las variables, ¿sí?, en conjunto, de todas las variables de la ecuación de regresión. Bajo la hipótesis nula, fíjense, si nosotros asumimos que esa hipótesis nula es cierta, lo que nos quedaría en la ecuación de regresión es simplemente una constante y el término de error. Esto va a ser una versión restringida, o se puede pensar como una versión restringida del modelo de regresión que es válido bajo la hipótesis alternativa, en la cual básicamente tenemos las k variables explicativas en la ecuación de regresión. Entonces, este modelo lo podríamos denominar no restringido y este modelo restringido, que sería la versión restringida de este modelo aplicando estas restricciones que están aquí, ¿sí?, que los k pendientes tienen que ser iguales a 0. Entonces, en esta lógica, en esta estructura, ¿sí?, se van a basar las pruebas de las que vamos a hablar a continuación. Y arranquemos por la primera de ellas, que es la prueba de restricción sobre algunos coeficientes, que en algunos lados las pueden encontrar como prueba de variables omitidas, ¿sí?, por ejemplo. Lo que vamos a proponer testear ahora es si alguna de las pendientes de la ecuación de regresión se pueden considerar iguales a 0 o no. No todas, ¿sí?, sino solo algunas. Esto puede ser de interés algunas veces, ¿sí? Por ahí no queremos testear la significatividad conjunta de todas las variables de la regresión, sino solo de un grupo de ellas. Entonces, a los efectos de facilitar la notación de esta prueba, vamos a asumir que queremos testear si las últimas q variables de la ecuación de regresión son conjuntamente significativas o no. Entonces, esto que están aquí restringidos a 0 son los últimos q coeficientes de la ecuación de regresión. Bajo la hipótesis alternativa, lo que es válido es el modelo de regresión que tiene a todos los términos, ¿sí?, todos los términos con todas las variables explicativas. Donde aquí agregué unos términos intermedios justamente a los efectos de poder comparar el modelo no restringido y el restringido. Bajo la hipótesis nula, si esta hipótesis fuera cierta justamente, el modelo de regresión quedaría expresado de esta manera, dado que estos últimos q coeficientes que están aquí, ¿sí?, serían todos iguales a 0. Entonces quedaría esto, ¿sí?, un modelo de regresión con k menos q variables explicativas. El estadístico empírico de esta prueba se expresa de la siguiente manera, como la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, menos la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, dividido q, q es la cantidad de restricciones que estamos imponiendo bajo la hipótesis nula, ¿sí?, los q coeficientes que restringimos a 0, y todo esto dividido la suma de residuos al cuadrado del modelo no restringido, dividido n menos k menos 1, que son los grados de libertad con que se estima justamente el modelo no restringido. Multiplicando y dividiendo por la suma de cuadrados total, donde deben tener en cuenta que la suma de cuadrados total del modelo no restringido es igual a la suma de cuadrados total del modelo restringido. Lo que nos queda es este mismo estadístico expresado en términos del R cuadrado, del modelo no restringido y del restringido, ¿sí? Esto sigue una distribución f de Snecor con q grados de libertad en el numerador y n menos k menos 1 en el denominador. De vuelta, cantidad de restricciones impuestas, cantidad de grado de libertad con que se estima el modelo no restringido. Y la zona de rechazo está aquí a la derecha. O sea que cuando el estadístico empírico sea mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? O bien cuando el p-value asociado a ese estadístico empírico sea menor al nivel de significatividad alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y la intuición detrás de esto, ¿sí?, si me dejan escribir un poquito más en la slide,
es que, fíjense, este modelo que está aquí, es este mismo modelo que está acá, pero con más variables explicativas, ¿sí? O sea, el modelo restringido tiene, o mejor dicho, el modelo no restringido tiene las mismas variables explicativas que el restringido, más algunas variables más. ¿Qué era lo que ocurría cuando teníamos modelos de este tipo? Que el R cuadrado, dijimos, siempre aumenta al agregar variables explicativas. Entonces, sabemos que el R cuadrado del modelo no restringido va a ser siempre mayor o igual al R cuadrado del modelo restringido. Entonces, en la medida en que estas últimas Q variables explicativas aporten más, digamos, poder explicativo en el modelo, esta diferencia que está aquí en este paréntesis va a tender a aumentar, va a tender a ser más grande. Y fíjense que en la medida que el R cuadrado del modelo restringido es mayor, esto también tiende a disminuir, porque es el complemento, ¿sí? del R cuadrado. Y el estadístico empírico, ceteris paribus, tiende a aumentar. Y si esta diferencia es lo suficientemente grande, entonces caeremos por aquí, en la zona de rechazo, y diremos, ¿sí? Bueno, que evidentemente a la variación que en el R cuadrado, ¿sí? Cuando agregamos estas Q variables explicativas, bueno, evidentemente esas Q variables explicativas son estadísticamente significativas en forma conjunta. ¿M? O de vuelta, una manera un poco más literal de interpretar en realidad esta hipótesis, ¿sí? La alternativa es que al menos alguno de los coeficientes sería distinto de cero. Esto también se puede pensar por el lado de la suma residuos al cuadrado, ¿sí? A ver, piensen que dado que la variabilidad total está dada, ¿sí? Para una muestra terminada, en la medida en que estas Q variables explicativas que agregamos al modelo de regresión aporten más poder explicativo, esto disminuye, ¿sí? Esto disminuye. ¿M? Y por lo tanto, toda esta diferencia aumenta. Y fíjense que este denominador disminuye, ¿sí? Por lo tanto, necesariamente el estadístico empírico aumenta. ¿M? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre la suma de residuos al cuadrado, entre el modelo restringido y el no restringido, ¿sí? Eh, bueno, mayor va a ser el estadístico empírico y si esa diferencia es lo suficientemente grande, rechazaremos la hipótesis nula. ¿M? Eh, Esto también se puede ver por el lado de remover variables en la regresión, ¿sí? Uno estima esta ecuación de regresión y dice, bueno, a ver qué pasa si le remuevo las últimas Q variables. Bueno, la suma de residuos al cuadrado es esta, ¿sí? Entonces uno lo puede ver como, bueno, qué está pasando cuando sacamos variables del modelo de regresión, ¿sí? Cuánto aumenta la suma de residuos al cuadrado y si aumenta lo suficiente, bueno, el estadístico empírico se ubicará en esta zona de vuelta en celeste y rechazaremos la hipótesis nula. ¿M? Caso contrario, que el estadístico empírico caiga aquí, en la zona en blanco, entonces no se rechaza la hipótesis nula y las Q variables testeadas no son conjuntamente significativas. ¿M? Básicamente, en este caso, la diferencia entre los R cuadrados, ¿sí? O la diferencia entre la suma de residuos al cuadrado no es lo suficientemente grande, ¿sí? Y por lo tanto decimos, bueno, que estas Q variables explicativas no están aportando mucho en el modelo de regresión y nos quedamos con la hipótesis nula. ¿M? Por lo tanto, en este caso, digamos, la consecuencia es que deberíamos preguntarnos si tal vez no debemos remover estas variables de la ecuación de regresión, ¿sí? ¿M? Bueno, este es el primer tipo de prueba del que vamos a hablar. En los siguientes videos vamos a ver un par de pruebas con este tipo de distribución, ¿sí? Un par de pruebas más con este tipo de distribución para testear otros tipos de hipótesis.